¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio me van a acompañar aquí en el ordenador, donde podemos aprender cómo darle un look vintage o analógico a nuestros videos. Y en este episodio te voy a enseñar dos formas distintas de cómo lograr este efecto. La primera de ellas es utilizando los recursos que ya he estado compartiendo con todos ustedes en el canal. Por acá te voy a dejar un enlace para que puedas ir y descargarlos. La segunda forma es la forma manual. Lo vamos a hacer aquí directamente en nuestro programa de edición, el Adobe Premiere, y de por sí no está de más aprender este método manual. Así que quédate hasta el final, que la información de este video te puede ser muy útil. Bien, chicos, ya estamos aquí en el programa de edición Adobe Premiere, y lo primero que he hecho, esto ya va a depender de ustedes y del criterio que ustedes quieran utilizar para su proyecto. Yo ya he recortado los clips que voy a utilizar para mostrarles como ejemplo cómo darle este efecto vintage o analógico a nuestros videos. Como les mencioné ya en la intro, vamos a utilizar primero los recursos que he estado compartiendo con todos ustedes. Aquí tengo los clips, la carpeta de clips que he utilizado acá, ya los he recortado. Luego tenemos la carpeta de overlays, y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es decidir qué relación de aspecto o aspect ratio vamos a utilizar en nuestro video. Por ejemplo, aquí tengo una carpeta de 4.3 o 4x3. Les voy a mostrar acá, tengo unos ejemplos que muchas veces solemos ver en la industria cinematográfica, y vemos que en varias producciones se utilizan este tipo de aspecto y es el más común, el 4x3. Pero esto no va a impedir que nosotros podamos hacer algunos cambios o probemos otros aspectos. Vamos a tomar como referencia, por ejemplo, aquí tengo este de acá. Vamos a ajustarlo a nuestro fotograma, a nuestro espacio de trabajo. Todos estos proyectos o todo lo que tú vas a ver en este video lo puedes descargar. Tienes que revisar el canal porque ahí tengo varios videos donde te ofrezco estos recursos gratuitamente. Esto es muy sencillo. Vamos a irnos donde dice control de efectos, opacidad, donde dice modo de fusión. Vamos a cambiarlo y vamos a probar con multiplicar. Listo, lo tenemos ahí y ya tenemos el aspect ratio que nosotros vamos a utilizar. De esto solo quedaría que nosotros reordenemos o reencuadremos nuestros videos de acorde al espacio que nosotros estamos eligiendo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar mi clip y mover la posición de mi clip para poder reencuadrarlo mucho mejor. Y con esto tenemos a nuestro objeto principal o nuestro sujeto principal dentro de plano mejor encuadrado. Y este es el primer paso que yo considero importante para poder darle un look vintage o analógico a nuestros videos. Y el segundo paso que yo considero importante para darle un look analógico a nuestros videos es el color, sobre todo. Entonces vamos a hacer una corrección de color muy rápida. Vamos a irnos a proyecto, vamos a crear otra capa de ajuste. Y esta capa de ajuste le vamos a poner color, porque aquí vamos a aplicar los LUTs o la gradación de color que nosotros prefiramos para nuestros videos. Eso sí, como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando diferentes videos que no son de la misma situación de luz. Son distintos clips que yo he estado seleccionando para este video. Ojo que no están grabados el mismo día ni bajo la misma condición de luz, así que yo considero que para este video no tengo que utilizar el mismo LUT para todos mis videos. Vamos a probar un LUT que nos da Adobe Premiere, uno principal. Por ejemplo, vamos a probar con este de acá. Vemos el antes y aquí tenemos el después y vemos que tiene unos tonos muy bonitos. Pero a gusto personal, lo que yo voy a hacer, me voy a mi clip original, voy a la corrección básica, porque un look vintage o analógico suele no tener tanto contraste en mi video. Entonces lo que yo voy a hacer dentro de mi video original, voy a bajarle el contraste a un punto que me guste bastante y voy a subirle un poquito en la exposición. Vamos a dejarlo en 110 y voy a bajarle un poco más al contraste de mi video. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver el antes y el después. Entonces este es el segundo paso que yo haría. ¿Cómo haría con mi siguiente video? Vamos a ver qué tal queda esto de acá. Vamos a copiar este LUT y como que no me agrada tanto, la verdad. Vamos a, por ejemplo, vamos a creativo. Vamos a corrección básica, perdón. Voy a bajarle nuevamente aquí el contraste, pero voy a cambiarle el LUT que he aplicado en esta situación. Me voy a quedar con este de acá, por ejemplo, que se ve un poquito más lavado, pero eso sí, voy a subirle la saturación a mi video original. Vamos a dejarlo en 150. Lo voy a dejar ahí y voy a reordenar nuevamente esto porque lo había movido. Listo, lo voy a dejar ahí. Esto es como opinión personal o como yo prefiero editar mi video. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que yo considero importante? He visto en videos pasados que me han pedido otro video enseñando cómo agregar ruido o grano a nuestros videos, pero que esto sea de forma cinematográfica. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a irnos nuevamente al proyecto, vamos a irnos a overlays y aquí tengo una carpeta de grano. Vamos a aplicar, por ejemplo, este grano de acá que se ve muy sucio. Entonces vamos a control de efectos. Eso sí, no te olvides de ajustarlo si es que estás trabajando con videos un poquito más reducidos. Vamos a irnos a la opacidad y lo que voy a hacer aquí es ponerle, por ejemplo, superposición. Y vemos el antes y el después. Vamos a reproducir esta parte a ver qué tal se ve.
vemos que nuestro video ya tiene este look de ruido, pero para mi gusto está demasiado manchado. Entonces voy a quitar esto de acá. Vamos a irnos nuevamente a overlays, grano, y vamos a agregarle algo un poquito más sutil, por ejemplo este de 8 milímetros que me gusta también. Ajustamos, vamos a control de efectos y vamos a darle a superposición nuevamente. Vamos a ver qué tal. Y esta vez me gusta mucho más cómo ha quedado todo, pero hay algo que quizás podamos sumarle adicionalmente, y es el sonido. Nunca hay que dejar de lado el sonido porque es una parte muy importante. Vamos a, por ejemplo, a probar este sonido de proyector. Este de acá. Este de acá me gusta un poquito más. No, vamos a usar el primero mejor. Vamos a usar el primero. Listo, así es como nosotros podemos lograr un look vintage, pero quizás vamos a sumarle un poquito más este look, la intensidad del estilo vintage que nosotros queremos lograr. Por ejemplo, aquí tenemos los overlays, tenemos otras carpetas, por ejemplo estos viewfinders que podemos utilizar. Por ejemplo, te voy a mostrar cómo es esto de acá para que no te quedes con la duda. Vamos a ajustarlo nuevamente, y esto sí, tiene su propio aspect ratio, se podría decir. Vamos a recortar, por ejemplo, este espacio, y vamos a ver que esto tiene su propio aspect ratio. Entonces queda muy bien, pero en este caso yo me refería a agregarle algunas transiciones a mis videos para que se vea mucho mejor. Entonces vamos a irnos nuevamente a los overlays, y por acá tengo algunas transiciones. Por ejemplo, vamos a utilizar la de 8 milímetros. Yo suelo utilizar estos de acá porque me gusta un poco más, porque es más rápido y no es tan engorroso para utilizarlos. Entonces lo único que tengo que hacer es situarme en la parte más clara donde no se vea nada, poner un marcador para saber que ese es el punto donde tengo que poner la intersección de mis videos. Entonces yo lo pongo en la intersección, listo, ya lo tenemos ahí marcado, y lo que voy a hacer es ajustarlo si es que es necesario. Luego me voy a control de efectos, y aquí en la opacidad modo de fusión vamos a darle a pantalla. Listo, tenemos en pantalla. Vemos que ahí tenemos una transición muy buena que va de acorde a nuestros videos. Queremos sumarle esto más, como te dije, no te olvides del sonido. Vamos al Sound Effects, y por aquí tengo algunas transiciones. Este de acá se pega más porque es como un estilo de fuego, así que vamos a añadirlo a nuestros videos. Vamos a sumarlo por acá, vamos a subir un poco más esto para que pueda entrar más fácil. Listo. Vamos a ubicarlo. Vamos a ubicar el golpe más fuerte justo en la intersección. Eso es importante, ¿sí? Sean muy detallistas para que las transiciones de sonido como de video puedan añadirse adecuadamente. Ahora vamos a escuchar un poquito de inicio. Y ahí tendríamos ya nuestro look vintage, como les suelo decir, ¿no? Vamos a ver que el antes y el después, que es lo que le hemos añadido poco a poco. Primero tenemos el aspect ratio que nosotros hemos puesto. Luego tenemos la colorización que hemos aplicado, o los LUTs que hemos aplicado en nuestro video. Vamos a quitarlo. Y luego tenemos el grano que hemos aplicado también en nuestro video. Entonces este es el clip original. Vamos a sumarle el ruido, vamos a sumarle el color, y vamos a sumarle el aspect ratio que hemos utilizado. Y la parte fundamental, o también muy importante, es el audio. Suele sumergirte más en el video que tú estás viendo. Y la transición también le suma bastante, el audio también. Y esta sería la primera parte del video de cómo darle un look vintage o analógico a tus videos utilizando los recursos que ya he compartido con ustedes. Como les vuelvo a repetir, estos recursos los van a encontrar dentro del canal. Ya los he publicado, ya sean como mega paquetes o como recursos sueltos gratis que he metido por ahí en algunos videos. Tienen que revisarlos. Igual los enlaces de descarga los he dejado en cada uno de los videos pasados. Y bueno, ahora sí vamos a ir a la segunda parte de este video, que es cómo darle este mismo look, el vintage o el analógico a nuestros videos, pero de una forma manual con los efectos que ya Adobe Premiere nos brinda. Entonces vamos a empezar nuevamente con el primer paso que yo considero que es la relación de aspecto, y para esto nos vamos a ir a secuencia, a la cuarta opción del menú de Adobe Premiere, ajuste de secuencia, y vamos a cambiar esto por quizás por 1080 también. Recuerda que esta relación de aspecto tú la vas a elegir, depende del criterio que tú quieras utilizar. Vamos a reacomodar nuestras tomas, vamos a dejar esto acá y vamos al segundo paso de este estilo manual. Entonces lo que yo voy a aplicar va a ser un desenfoque de canal. Para esto me voy a coger una capa de ajuste, vamos a coger esta de acá. Si no sabes crear una capa de ajuste, muy sencillo, ya lo expliqué. Te vas a nuevo elemento,
capa de ajuste, le das a aceptar, tú escoges el tamaño que quieras escoger, por ejemplo está en 1080 por 1080, tal cual como le he puesto en mi secuencia, le doy a aceptar y ya nosotros podemos arrastrar esto aquí y lo reemplazamos, no hay problema, y vamos a ponerle por nombre desenfoque de canal. No es necesario que le pongas este nombre, puedes ponerle efecto 1, efecto 2, como tú prefieras. Yo le he puesto de esta forma para poder organizarme y saber de qué es esta capa. Entonces nos vamos luego a efectos y vamos a poner aquí donde dice desenfoque de canal, desenfoque de canal. ¿Para qué nos va a servir este efecto? Para darle un look un poquito ya antiguo de por sí. ¿Cómo puedo explicarme mejor? Es como darle unos tonos ya RGB por los bordes, como si tuvieran bastante aberración cromática a mi lente. Entonces vamos a darle este efecto a este clip. Vamos a aplicarle el efecto de desenfoque de canal, lo ponemos sobre nuestra capa de ajuste, nos vamos a control de efectos y vamos a buscar el efecto que hemos aplicado. Este es el desenfoque de canal. En esta primera opción vamos a aplicarle un valor de 40, el siguiente lo dejamos en 0, vamos a la tercera y le ponemos un 20, luego en 0 nuevamente, y lo que sí vamos a marcar y dejar en check es esto de repetir píxeles. Entonces vamos a ver cuál es el cambio que hay en nuestro video. Como ustedes ya pueden ver aquí, se ha aplicado como una especie de blur en nuestro video para darle este efecto que nosotros queremos lograr. El siguiente efecto que vamos a aplicar va a ser la deformación de ondas, y esto nos va a dar un efecto como una especie de VHS dentro de nuestro video. Vamos a aplicarlo dentro de la misma capa de ajuste, vamos a control de efecto y buscamos el efecto que hemos aplicado. Aquí está, lo tenemos, deformación con ondas. Lo primero que tenemos que cambiar aquí es donde dice seno, vamos a ponerle cuadrado y aquí vamos a cambiar nuevamente los valores. Vamos a ponerle 20 acá. Donde dice ancho de onda lo vamos a dejar en 650. Luego tenemos el de la dirección, lo vamos a dejar en 0. Y tenemos la velocidad que va a ser menos 0.1. Luego le vamos a, donde dice posicionamiento, dice ninguno, vamos a darle a todos los bordes. Lo dejamos ahí y vamos a renderizar esta parte para que ustedes puedan ver qué tal ha ido. Y una vez renderizado voy a mostrarles cómo ha cambiado nuestro video. Y vemos que hasta el momento con estos dos efectos le hemos dado este look que queremos lograr, que es analógico o vintage o antiguo a nuestros videos. Entonces lo que falta agregar es algo de lo más obvio, que es el ruido o el grano que nosotros queremos agregar, ¿verdad? Vamos a ruido, vamos a aplicarle lo que es el ruido aquí. Vamos a control de efectos y tenemos aquí el efecto, vamos a subirlo, depende del nivel de ruido que nosotros queremos tener en nuestra imagen. Vamos a hacerle un pequeño zoom para ver cuál es la diferencia. Creo que ahí se pasa demasiado, entonces yo lo voy a dejar en 20. Lo tenemos ahí y listo. Vamos a ajustar esto nuevamente. Y lo que yo sí considero que igual no está de más es aplicarle nuevamente un color que nosotros preferamos, ¿no? Ya ahora, una vez que ya renderizó, les puedo mostrar qué tal se ve. Y ya sea el granulado, este efecto de VHS o la colorización, son efectos que Premiere ya me da desde la forma previa, la más nativa que sea, o son efectos que Premiere ya me da. No necesito instalarlos ni nada, ya me vienen con el programa. Entonces esta sería la forma manual de cómo aplicar este efecto de vintage o analógico a nuestros videos. Ojo que yo te he mostrado los pasos a seguir para poder lograr este efecto. Ya te mostré cuáles son las opciones que se pueden cambiar, entonces tú ya vas jugando con los parámetros para llegar al resultado que más te guste. Bien chicos, hemos llegado a la parte final de este video, espero que este video te haya gustado muchísimo. Ahora te voy a dejar los dos videos ya terminados, editados completamente. El primer video va a ser utilizando los recursos que yo ya he compartido en el canal de forma gratuita. Vamos a ver qué tal ha quedado este video utilizando este primer método. Y vamos a mostrarles también este segundo video donde hemos utilizado únicamente los efectos que he cogido de Adobe Premiere. Así que nos vemos en un próximo episodio y te dejo con estos videos.